quiere decir que yo tengo que estar presente, o cualquiera que pase un caso que ni Dios quiera, se lo deseo a nadie. Muy buenos días, Nicolás. Y hace 3 años la aparición de los restos de la joven activista Solcirret Rodríguez conmocionaron a la ciudadanía, pues su cráneo y demás restos óseos habían sido hallados en la ducha de quien era su concuñada, Andrea Aguirre, una estudiante de antropología, quien confesó haber cercenado el cuerpo de la joven en complicidad con Kevin Villanueva, cuñado de Solcirret. Esto, aparentemente, el hallazgo de los restos de Solcirret daban por finalizada la búsqueda de la familia, el sufrimiento de su familia, que la buscó incansablemente durante 3 años, 6 meses y 20 días. Sin embargo, el 14 de este mes, la justicia determinó que ambos, Kevin Villanueva y Andrea Aguirre, salgan en libertad por exceso de carcelería, pese a todas las pruebas existentes. Y nosotros estamos con el papá de Solcirret, el señor Carlos. Señor Carlos, muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Sentimos mucho lo que ha sucedido, pero la justicia ha tenido 3 años para dictar sentencia en contra de Andrea y Kevin. Sí, bueno, de todas maneras, buenos días, señor Lucas, gracias por la deferencia. Sí, hemos venido luchando, creo que usted ya nos entrevistó anteriormente, ¿no? Y conversamos y le mostramos los elementos de juicio que le llaman ahora, ¿no? Pero sin embargo, siguiendo nosotros con nuestra lucha, hemos estado insistiendo para que el proceso se acelere y nunca se tomó en cuenta. Pero sin embargo, ahora sí han tomado una decisión por exceso de carcelería. Estos señores pueden pagar una caución de 60.000 o poner bienes en garantía y salir en libertad y llevar el juicio en libertad, ¿no? Según dice la disposición que han dado, es que tienen que cumplir ciertos requisitos. Pero en el Perú, por experiencia que ya sabemos, ¿quién cumple eso? Nadie. Y si se fuga, comenzará nuevamente el suplicio, nuevamente seguir a buscar la policía, la fiscalía, nuevamente proceso 6 años, 10 o 15 años más en lo mismo. No logro entender cómo funciona la justicia. Ya encontramos a nuestra hija, pero la justicia no la vemos. El sufrimiento de ustedes lamentablemente continúa, y además esta decisión del juez Roberto Carlos Sugno es inapelable. Sí, eso es lo que tengo entendido, lo hemos consultado con la parte legal y dice que esa sentencia es inapelable, ¿no? Están cuidando todos los intereses, porque en el Perú se cuidan los derechos del delincuente, del asesino, del corrupto, todo eso está protegido. Las víctimas siguen siendo las víctimas, ¿no? Al final de cuentas ya está muerto, porque ahora resulta que todos son inocentes, nadie es responsable. A la conclusión que he llegado es lo siguiente, ¿no? De que mi hija se mató, se descuartizó y después comenzó a regar sus cuerpos por varios sitios de la ciudad, ¿no? Y comenzaron a escribir mensajes. Ahorita ya no se sabe qué pensar ya, ¿no? ¿Quién escribió los mensajes? Porque nadie, no hay culpables, todos son inocentes. Entendemos su dolor, señor Carlos. Usted nos ha contado, por ejemplo, de que Solcirret era su única hija mujer. Usted, además, con su esposa, emprendieron esta búsqueda, porque nos decía que las autoridades pues le manifestaban de que seguramente su hija se había ido con otra pareja, había dejado a los 2 pequeños que tenía, y la búsqueda más que nada la emprendió usted junto con su señora. Sí, estuvimos buscando desde el primer día, desde el día 23, recibimos todo tipo de comunicaciones y llamadas diciendo todo, ¿no? Los asesinos, todos los integrantes, porque solamente hay 2, ahorita faltan más, de eso soy convencido. ¿Cómo se llama? Pensaron que habían cometido el crimen perfecto, como lo dijo, ¿cómo se llama? El padre de estos individuos, ¿no? Solcirret llamó a mi hijo para decirle que vaya a Plaza Norte. Solcirret llamó a mi hijo para increparle porque había ido acompañada. Habían cometido el crimen perfecto. Una vez que se encontró los restos de mi hija, una parte, su cráneo y su pierna, ¿no? De acuerdo a la necropsia que han hecho los peritos, de la forma más cruel. Entonces, ¿qué respuesta tiene ahora? ¿Qué cosa dice el Poder Judicial? ¿Qué más necesita? Ya está el cuerpo, porque si no hay cuerpo no hay delito. Ahora ya está el cuerpo.
tampoco hay delito. Entonces, ¿a qué conclusión? Lo único que nos han dicho, porque yo ya declaré en el juicio, he sido el primero en declarar, ¿no? Lo único que han dicho de los jueces es que porque las chicas reclamen o nosotros estemos declarando en la prensa, nadie los va a inducir a ellos a tomar una decisión, ¿no? A favor de nosotros, ¿no? Nadie le está pidiendo eso, que tomen solamente son los hechos. A mí me dijo el juez, creo que no sé, colegiado como le llaman, que me dijo que como yo hice un comentario ahí en mi declaración de que la chica Andrea había estado a las 12 del día cuando pasaron las cosas en la casa, que pasaron las cosas, ¿no? Porque es su propia declaración. Este juez me dijo que si yo había estado presente para tener certeza de que había sido así. Entonces, ¿qué quiere decir que yo tengo que estar presente, o cualquiera que pase un caso que ni Dios quiera, se lo deseo a nadie, tiene que estar presente cómo matan a un familiar o a una hija para decirle después al juez, sí, yo vi cómo la mataba? No, eso es algo sin sentido común. Está Nicolás Lucar en estudio y tengo entendido que Nicolás también desea conversar con usted. Nicolás, te escucha el señor Carlos. Sí, Carlos, lamento encontrarnos otra vez en estas circunstancias y simplemente no, yo comparto la indignación de ustedes. O sea, lo que está claro es que su hija fue asesinada. Está claro, porque eso ha quedado claro en el proceso, quiénes son los responsables y quiénes participaron directa o indirectamente, no solo en el asesinato, sino en el encubrimiento. Y esta gente que está saliendo en libertad, sabemos que es gente que ha participado en un asesinato, pero se puede ir a la calle por la ineficiencia de la justicia porque se cumplieron los plazos de prisión preventiva. O sea, eso es lo que no se puede entender, eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Les dieron prisión preventiva, pero como no están sentenciados y se venció el plazo, entonces se van a la calle. Sí, así es. Así es, señor. ¿Cómo está? Gracias por la deferencia que tiene para con nosotros. Sí, ya hemos conversado anteriormente. Mire, todo lo que está sucediendo ayer, justamente yo recibo esta comunicación, ¿no? Donde indican que el día 13 de ellos han presentado una solicitud de excarcelación por tiempo de ya vencida la prisión preventiva. Y qué rápida y eficiente la justicia. Al día siguiente ya está saliendo el comunicado. Nosotros, con mi señora y mi familia, buscamos a mi hija durante 3 años, 6 meses y 20 días, ¿no? Le rogamos, le pedimos a la justicia que nos apoye. Una vez que encontramos a nuestra hija, inclusive pedimos que se acelere todo el proceso. Como en todo el tiempo del caso que ha durado nuestra hija, hemos pasado por la salida del Guaycoloro, hemos pasado terremotos, hemos pasado problemas políticos, lo seguimos pasando, tuvimos el COVID, ¿no? Nadie trabajó y ahí nadie reclama. Ahí, para la parte denunciada, a ellos sí los beneficia porque a ellos le están considerando todo, a nosotros no. A nosotros lamentablemente, yo ya declaré y también lamentablemente ya el colegiado me dijo que a ellos, nosotros que por las declaraciones que estábamos haciendo anteriormente y la chica que estaban reclamando, no los íbamos a hacer cambiar de opinión, ¿no? Y posiblemente hasta la abogada iba a ser suspendida porque estábamos incitando e induciéndolos a ellos a tomar una decisión en contra de lo que estaban presos, ¿no? O que están presos. Y nosotros tenemos derecho, me pregunto yo. Entonces yo lo que considero que esos jueces... ¿Quiénes son los o sea, quiénes han... O sea, lo que no se entiende es... O sea, me hace recordar al caso reciente de esta criatura que felizmente por una pronta intervención, a diferencia del caso de Solcire, pero por una rápida intervención de la policía en Chiclayo se pudo rescatar esta criatura de 3 años que había sido abusada. Y la policía y el Ministerio Público tenían todas las evidencias. Es decir, las cámaras de seguridad, la confesión, el hallazgo de la criatura, el médico legista, es decir, está todo claro que este hombre era un depredador. En el caso de Solcire está claro lo que ha ocurrido. Es decir, no solamente la asesinaron, sino descuartizaron el cuerpo, ¿no es cierto? Trataron de ocultarlo, inventaron historias para tratar de encubrir el crimen. La información está clara, Carlos. ¿Qué más necesita la justicia para sentenciarlos? Eso es lo que no logro entender, señor Lucas, porque, bueno, siempre decimos no, siempre nos hacemos esta pregunta, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Ahora resulta la conclusión que he llegado yo, porque ellos se declaran como inocentes ahora.
¿no? O sea, nadie mató a mi hija, o sea, quiere decir que mi hija se mató, se descuartizó y después se fue a repartir sus restos y después comenzó a escribir mensajes, o primero se descuartizó y después se mató. O sea, no logro entender la lógica que tiene la justicia en el Perú, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué conclusión llega? Yo creo que ellos ya tienen una conclusión y se basa en su inocencia de ellos, ¿no? Porque al final de cuentas, la única conclusión que está quedando es que mi hija se mató sola. El resto es puro cuento chino. Es increíble. Es increíble, Sí. pero ellos pueden decir lo que quieran, pero la investigación de la policía y la fiscalía está clara. O sea, todas las evidencias están puestas sobre la mesa, eso no lo puede borrar nadie, ninguna declaración puede cambiar la realidad de los hechos que han sido confirmados. Carlos, Sí. sí, Mira, hay una cosa bien confusa cuando hablamos la primera vez. El padre de estos individuos, en su propia declaración, dijo que mi hija lo había llamado a su hijo para que vaya a la Plaza Norte. Después nuevamente mi hija lo llama para decir que por qué había ido acompañado. Llamadas telefónicas que también están ahí dentro de los 83 elementos de juicio que se han presentado, ¿no? El padre confirma llamada, no mensaje. Una vez que se encontraron los restos de mi hija, ¿en qué quedó? claro. Y este señor, en esa declaración, pensaron que habían cometido el crimen perfecto. No, qué horror. Carlos, yo lamento sinceramente lo que han vivido. Nosotros los acompañamos. Yo recuerdo cuando se hacía la campaña por encontrar a Sol Siret, porque había la convicción de que había pasado, pero yo creo que nadie se imaginó el horror, ¿no? El horror que había ocurrido en este caso, porque fue peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y yo creo que ustedes no merecen, ni la memoria de Sol Siret merece lo que la justicia les está dando, y esto tiene que cambiar. Nosotros estamos, ustedes saben, firmemente con ustedes, y vamos a demandar que la justicia merezca el nombre en el Perú en el caso de Sol Siret. Muchas gracias por atendernos. Y un Igualmente, gracias a ustedes, abrazo señor para López. los dos. Un abrazo Gracias, para señor. los dos.